Yo voy a comenzar a dar la bienvenida. Eh, Estoy viendo la pantalla, entiendo que todo el mundo ve. Bueno, buenas tardes aquí y buenos días allí. Hoy comenzamos un webinar en el que contamos con protagonistas de buenas prácticas, de prácticas muy concretas, utilizando la IA para acompañar mejor a las personas, ¿no? Con diferentes enfoques: emprendimiento, empleabilidad, bienestar, mejor conocimiento. Y entonces, con vuestro permiso, mientras van incorporándose, tenemos a 150 personas de muy diferentes países, ¿eh? Y entonces me gustaría compartir con vosotros una presentación para hacer esa pequeña introducción. A ver, porque me está bailando un poquito el Teams. Vamos allá. Sí, ¿Se muy ve? bien. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues yo me vais a permitir que haga esta pequeña introducción para explicar un poquito el por qué estamos aquí, el qué es lo que hacemos, ¿no? Y la gran pregunta, sobre todo en tiempos de IA, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Es si desarrollamos lo que es de verdad importante para el futuro. A Heckman lo conoceréis, es un Nobel de Economía que en su momento demostró que solo un porcentaje pequeñito, no sabemos si ese 2 tendrá un rango amplio, dado el rango del cociente intelectual, pues solo un X% pequeñito explicaba el éxito, ¿no? O predecía el éxito. Y sin embargo, lo no cognitivo era un factor predictivo relevante. Conforme vamos avanzando, es verdad que ya muy recientemente, pero se va demostrando desde muy diferentes ámbitos, en fin, Harvard, Carnegie o Stanford ya tienen muchos estudios y muchos análisis para demostrar que lo que mal llamamos soft skill explican, bueno, en más del 85% de ese éxito académico, profesional y vital. Dame un segundo. Algunos datos, entiendo que estamos ante un público informado, y en muchos casos académico. Y entonces, bueno, algunos datos relevantes es que en términos económicos, macro, las inversiones en competencias socioemocionales, según demostraron nuestro premio Nobel y otros, Katz es un gran investigador en la materia, tienen un retorno de la inversión de entre el 7 y el 10% anual, ¿no? Y de hecho, bueno, el WEF, el Banco Mundial, que sabéis que cada tanto saca perfiles de skills para el futuro, pues 7 de cada 10 son competencias socioemocionales, ¿no? En el último reporte que ha hecho en el 2025. También sabemos que en Latinoamérica, dado que estáis personas de muy diferentes países y de muy diferentes organizaciones, en Latinoamérica más del 50% de las empresas tienen dificultades para encontrar personas con esas competencias adecuadas, ¿no? Y la tasa de abandono universitario es un gran dolor en muchas de las universidades. Tiene un promedio del 50% frente a un 21% de lo que sería todo el ecosistema de la OCDE, ¿no? Y entonces la falta de preparación como socioemocional, lo socioemocional implica responsabilidad, no solamente inteligencia emocional, implica apertura a experiencias, implica muchos aspectos. Bueno, pues es un problema que está condicionando también ese abandono, ¿no? Pero tenemos buenas noticias. Las buenas noticias son que la OCDE ya hace un tiempo que decidió medirlo internacionalmente, dada su relevancia. De hecho, hoy contaremos con invitados de Colombia, y Colombia es uno de los primeros países que ha legislado en lo relativo a la educación socioemocional, con un enfoque en ciudadanía global, en educación para la paz y en autonomía personal. Y lo que sí sabemos desde hace mucho tiempo es que son maleables, ¿eh? No estamos condicionados al momento en que nacimos
con unas determinadas características. El otro día me decía un rector de una universidad que utiliza Minerva, ¿no? Me decía, María, sí, 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 las trabajamos. Lo que pasa es que no sabemos si es intencionalmente y no sabemos tampoco cuánta evidencia tenemos de que lo estamos haciendo, ¿no? Pero la buena noticia, sobre todo para entidades del sector educativo, es que efectivamente las podemos trabajar. Y en ese sentido, pues lo ideal sería tener acompañamiento personalizado de esas personas. Pero eso no es siempre posible, ¿no? Tenemos entidades que son una referencia global, como el TEC de Monterrey, que tiene equipos de mentores dedicados específicamente a eso, sin otras responsabilidades más allá de mentorizar y acompañar individualmente, y manejan ratios de entre 300 personas por mentor, ¿no? Así que si en entidades que tienen una clara convicción de que esto es muy relevante, este es el ratio, pues realmente lo tenemos difícil, ¿no? Así que, ¿cómo ayudamos desde Gemini? ¿Cómo queremos ayudar? Bueno, pues primero valorándolas de una manera que no tenga sesgos, ni de autopercepción, ni de deseabilidad social, de una manera en que podamos trabajar varios procesos a la vez. Nosotros vamos a pedir a alguien que explique cosas, que hable o que las escriba, y muchas, bueno, veremos luego ejemplos específicos, y con los modelos entrenados de inteligencia artificial, con entrenamiento supervisado, esto no es generativa, lo que hacemos es analizar esos textos en 2 segundos. En 2 segundos podemos obtener informes que no solo son informes, sino que son un plan de acción con pautas y recomendaciones para apoyarse en sus fortalezas y para trabajar mejor sus áreas de mejora. Estos informes son de muchos tipos, puede estar enfocado a emprendimiento, a empleabilidad, a bachillerato internacional, a líder de proyecto, a posición directiva, y luego cada entidad puede elaborar los informes a medida que considere. Pero claro, decimos, vale, hemos medido, tenemos la evidencia, y ahora qué viene, ¿no? Y entonces nuestro trabajo en los últimos años ha consistido en recoger evidencia científica. Esto es una herramienta de tercera generación, que así les denominaba Blader allá por el 2019. Imaginaos el tiempo que lleva este tipo de herramientas estudiándose en el ámbito científico. Y entonces, bueno, pues el siguiente paso es poder trabajarlas, pero poder trabajarlas y desarrollarlas de una manera que sea rápida, que sea eficiente, y que sea muy profesional y también basada en evidencia. Así que lo que tenemos es Gemini App, que lo que hace es ayudarnos a desarrollar esas competencias. Con lo cual, podemos trabajarlas individualmente, podemos trabajar grupalmente, y nos va a generar en cuestión de minutos toda una serie de dinámicas de la extensión, del tamaño, del sector, y de lo que requiramos, para centrarnos absolutamente en nuestro contexto, y también en la persona o en el grupo de personas y en las competencias que tienen. Vamos a ver. Algunos ejemplos múltiples, ¿no? Yo entiendo que con el público que tenemos hoy quizás sea el más relevante, posiblemente el de Eliana. Eliana García es una de las headhunters más conocidas en Iberoamérica, realmente la de más prestigio en términos de directivos del sector educativo. Y ella es una de las pioneras en el sector del headhunting utilizando Humanite. Y bueno, probablemente ya le conocéis porque en algún momento habéis interactuado con ella, ¿no? Y ahora viene, pues tengo el honor de presentaros a 4 personas, ¿eh? El esquema del webinar va a ser, creo que está ordenado, ¿eh? La pantalla está ordenada conforme al orden en que yo les voy a ir dando paso. Va a estar con nosotros Luz Esperanza, va a estar con nosotros Eduardo, están ya con nosotros, creo que les estáis viendo, va a estar con nosotros Belén y va a estar con nosotros Andrés. Así que yo en este momento dejo de compartir y os los voy a ir presentando, les voy a ir dando paso para que cuenten sus buenas prácticas, que lo son, y luego iremos fluyendo en un coloquio hacia el final. Podéis llegar a hacer vuestras preguntas, podéis hacerlas a través del PIR que veréis ahí arriba, y que aparecerá en el chat, para que al final de las conversaciones se las traslademos.
Así que vamos allá. Luz, ni más ni menos que la directora nacional de alumni de Ariandina. Hablábamos antes de entrar en el webinar de que hablamos de volúmenes de 48.000 alumnos, ni más ni menos. Luz es psicóloga, es especialista en talento y en proyectos educativos mediados por tecnología. Dentro de su misión, ¿no? Como directora nacional de Alumni es liderar estrategias orientadas a fortalecer la relación con los graduados, pero a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? No solo la académica, sino la vital. Tienen este enfoque en Ariadna de educación a lo largo de la vida. Así que ella trabaja impulsando las iniciativas que tengan que ver con el desarrollo socioemocional, con la empleabilidad, con el sentido de pertenencia, porque al final su objetivo es contribuir a la construcción de trayectorias que sean de éxito personal y profesional, ¿no? Luz, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, María. Muy buenos días para todos y buenas tardes para los que se conectan desde España. Un gusto estar acá con ustedes. De verdad que es un placer para Ariandina ser parte de este panel. Muchas gracias. Luz, desde la universidad tienes una perspectiva muy amplia y además perspectivas segmentadas, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con egresados que con los que se van a graduar. ¿Cómo estáis trabajando ese desarrollo socioemocional de los estudiantes? ¿Qué estáis aprendiendo? ¿Cómo os organizáis los programas de empleabilidad? Tenéis el ejemplo del sello transformador con los graduados, cómo utilizáis esa información que tenéis de sus competencias para acompañarles, para personalizar ese acompañamiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que todo, quiero empezar compartiendo mi pantalla para poderles ¿Cómo no? contar a ustedes más a profundidad qué hacemos desde Ariandina. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Creo que sí, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo quiero iniciar contándoles que en Ariandina hace ratos dejamos de hablar de empleabilidad como ese modelo tradicional que venimos manejando y hoy nos hemos preocupado más por el ser, por esa persona que viene a pedirnos una asesoría, un acompañamiento, entonces está más dado hacia ese ser, hacia esa persona. Y este acompañamiento que nosotros lo hemos construido como un proyecto de vida profesional y personal para nuestros estudiantes y graduados, lo hacemos a través del modelo del CDPA, que es el Centro de Desarrollo y Proyección Profesional, y lo hacemos como un proceso de acompañamiento y conexión con ese mundo real al final. Conectamos oportunidades, pero también nosotros buscamos conocer esa persona, enrutarla y conectarla, como ustedes pueden ver ahí con estos tres pilares para ese desarrollo personal. Entonces, en Ariandina nos dimos cuenta que lo primero que teníamos era que conocer esa persona, que saber cuáles eran esas necesidades que realmente llegaba la persona a nuestro centro de desarrollo profesional. Y aquí, pues obviamente nosotros no iniciamos la pregunta en qué quieres trabajar, sino realmente quién eres, qué te mueve, en qué momento de tu vida está, porque nos dimos cuenta que lo más importante es el autoconocimiento. Esa es la base para todo. Y luego pasamos a una segunda ruta que es enrutar, o una segunda fase que es enrutar. Y allí lo que nosotros hacemos es ayudarle a ese consultante a transformar el conocimiento en esas decisiones concretas, ¿sí? ¿A través de qué? A través de un plan de desarrollo profesional. Y al final, que ya es nuestra última fase, es el de conectarlos, conectamos con oportunidades, con redes, con mentorías, con esa conexión empresarial. Y aquí fue muy clave y nosotros acá por eso empezamos a pilotear lo que fue Human Eye, porque nos ayudó muchísimo o nos permitió más bien conocer esas competencias socioemocionales que tenían nuestros estudiantes y graduados. Y tú lo decías hace un momentico, María, y esas competencias se pueden
identificar en 2 minutos, ¿cierto? Súper rápido, entonces con la herramienta que eso nos ayudó bastante y haciendo obviamente un análisis de ese participante o de ese asesorado, identificando esas competencias y esto nos ayudó a transformar profundamente nuestra manera de trabajar. ¿Por qué? Porque logramos llegar a esa percepción de lectura un poco más objetiva, un poco más trazable, un poco más con evidencia, y tú lo decías ahorita, realmente es tener una evidencia de esas competencias. Y claro, lo materializamos de una manera clave en la institución porque logramos avanzar en algo que nosotros queremos como institución y estamos trabajando en eso, y es hacer un proceso personalizado. ¿M? Y eso es muy importante para nosotros porque la empleabilidad aquí deja de ser un proceso más generalista para convertirse en una experiencia individual, en algo más consciente, en algo más coherente para el proyecto de vida pues de la persona. De tal manera que para nosotros fue muy importante y poder lograr medir estas habilidades socioemocionales a través de Human Eye. ¿Y cómo lo hicimos? ¿O cómo realmente funciona esto? Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a analizar de una forma natural, ¿cierto? A través de lo que nuestros estudiantes y graduados escribían. Y esa información se convirtió valiosa para nosotros porque se volvieron prácticamente datos, ¿no? Entonces, empezamos a saber cómo era su manera de pensar, de relacionarse, de tomar decisiones y logramos identificar esas competencias con una base científica, es decir, ya no es la autopercepción, sino realmente ya teníamos una base sobre cuál medirla y en un contexto real. Entonces, como ya lo dijimos, logramos identificar más de 30 competencias en un tiempo súper rápido. Y acá lo más, digamos que una de las cosas más relevantes que logramos nosotros identificar fueron tres aspectos importantes. Perdóname, yo voy a mover acá una ventanita que no me deja ver bien la presentación. Entonces, en esas tres está la subjetividad, es decir, logramos cerrar esos sesgos, hacer una lectura más fiel y más consciente de nuestro consultante. Luego pasamos a una fase de profundización en donde se hacían unos análisis, unos contextos reales a raíz de ese análisis. Y una de las cosas importantes que tiene la herramienta y que nos ayudó mucho como institución es porque no solamente la herramienta se queda en el diagnóstico, sino que además de eso nos lleva a unas actividades, nos lleva a una acción, a unas actividades concretas para ayudar a desarrollar mejor a esa persona que viene a nuestro consultorio. Entonces, desde ahí esto se articuló muy bien con nuestro modelo porque en el tema de conocer, pues obviamente aquí, ay, ¿por qué no me corre? Perdón. Aquí. Entonces, se integró muy bien con nuestro modelo, pero también con el sello transformador. En Ariandina nosotros tenemos nuestro modelo o nuestro PEI basado en el sello transformador, que son 10 competencias o nodos, que nosotros los llamamos nodos, en cuales formamos a nuestros estudiantes durante toda su profesión académica y por supuesto yo que manejo alumni, pues sigo trabajando con nuestros alumnis en el desarrollo de este sello transformador. Entonces, la herramienta nos ayudó mucho a conocer, a dar un diagnóstico más completo desde ese análisis, desde ese lenguaje natural, identificar esas competencias, una evaluación más subjetiva. En la acción de enrutar, pues tuvimos activación de escenarios reales. Entonces, a partir de esas sugerencias de actividades que nos daba la herramienta, logramos desarrollar en nuestra población oportunidades más reales porque trabajamos sobre eso. Trabajamos sobre esas oportunidades en donde también lográbamos incluir a estas personas a procesos como de mentorías o de acompañamientos si así se requería. Y al final, pues lo llevábamos a la parte de conectar ya
con el diseño de unas rutas más especializadas, entonces logramos desarrollar habilidades más concretas y lograr que nuestros graduados y estudiantes se fueran a presentar a escenarios reales de inserción laboral, ya conociéndose en ellos mismos, habiendo tenido un acompañamiento, pero sobre todo cerrando esas brechas que tenían. Entonces, por eso aquí es supremamente importante nuestra herramienta. También encontramos que los empresarios antes, digamos, siempre se decían que... ¿Qué sabes hacer, no? Ese era como el enfoque de ellos, pero hoy en día ellos buscan saber qué piensan, cómo se adaptan y aquí realmente lo que están buscando es un enfoque de competencias blandas. Y esto precisamente es esa brecha que ayudamos a cerrar a nuestros consultantes porque cuando ellos ya se conocen a profundidad, pues pueden contestar de una manera más fluida y más tranquila en sus entrevistas de trabajo. Bueno, esas competencias, hoy en día las organizaciones siguen valorando esas competencias y las más nombradas, podríamos seguir pensando en adaptabilidad, en comunicación, en trabajo en equipo, en gestión emocional. Y Human la herramienta, pues son competencias que las evalúa y las tiene allí para nosotros poderlas seguir trabajando. Entonces, desde allí con nuestro modelo logramos todo esto para que nuestro profesional tenga una madurez profesional y pueda llegar a competir con más herramientas que cualquier otro candidato. Y por supuesto que tiene una mejor capacidad de adaptación, una mejor capacidad de relacionarse y de sostenerse en unos contextos complejos, dando siempre un factor diferenciador. Y pues bueno, en Ariandina entendimos con todo este proceso y con la ayuda de la herramienta que la empleabilidad no solamente se trata de conseguir un trabajo, sino que se trata de que la persona lo sostenga, lo transforme y sobre todo tenga un propósito y eso es lo que nosotros ayudamos en nuestro centro con el apalancamiento y la inteligencia artificial. Tienes el teléfono, el este cerrado. Me lo he quitado para no incordiarte. Muchísimas gracias, Luz. La verdad es que es un modelo muy completo y de hecho ese acompañamiento que va más allá de la época solo estudiantil, creo que puede ser una referencia de interés, ¿no? Para diferentes organizaciones. Pues gracias, Luz. Y ahora voy a dar paso a Eduardo. Eduardo Santos es investigador en formación en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, miembro del Consejo de Navarra. Un gran humanista y además nos va a contar una experiencia muy específica con perfiles muy concretos de un nuevo concepto de posgrado y adelante, Eduardo. Creo que the floor is yours y al final de vuestras presentaciones haremos un pequeño coloquio. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde os toque. Y yo quisiera comenzar sin dar las gracias a María por la invitación y sobre todo por esta especie de presentación que ya he repetido varias veces y que, bueno, pues me sonroja un poco, ¿no? Visto el nivel de los ponentes que me acompañan, a los cuales, bueno, pues expreso desde aquí mi admiración y mi respeto, ¿no? Y más después de haber escuchado a Luz y qué decir de Andrés y Belén, que luego me sucederán, ¿no? Bueno, yo venía a presentar un pequeño proyecto. Es un pequeñito proyecto, pero sí que es un tema de un caso de uso ligeramente diferente a lo que nos ha expresado Luz, en tanto en cuanto tiene que ver con la parte de educación, pero también con una parte de políticas públicas, ¿no? Entonces, Ujú. si no Creo tienen que tienes inconveniente, una presentación, Eduardo, ¿verdad? Que quieres eso quizá es. compartir, ¿no? Voy Róbale a compartir pantalla a una. Luz que te va a dejar. Te va a dejar Gracias, Luz. tranquilamente. Tienes Voy a ahí compartir una presentación. En este caso, eh,
Vamos a ver. Pues entonces, bueno, como decía, es un pequeñito proyecto que llevamos desde la Universidad Pública de Navarra con Humanay y que parte de una formación en justicia restaurativa, que digo muy brevemente. Para quien no lo conozca, la justicia restaurativa es un sistema complementario al sistema penal tradicional que se basa en tres patas, ¿no? La víctima, el victimario y la comunidad, y pone el foco en la reparación del daño y la responsabilidad, ¿no? Para restaurar relaciones justas entre quien ha infringido de alguna manera la norma, quien ha sufrido ese daño y la comunidad que tiene algo que decir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un marco institucional específico en Navarra, que es la Ley Foral 4/2023 de 9 de marzo, que es la primera ley regional en este aspecto, que regula tanto la justicia restaurativa como prácticas restaurativas comunitarias y que va a ser objeto de diferentes políticas públicas, ¿no? A través de la Dirección General de Justicia, en este caso en todo el territorio, y donde entra en un momento determinado la Universidad Pública de Navarra a través de un diploma, que es el diploma en experto de justicia restaurativa, que lo que busca es generar una base teórica sólida de habilidades, de prácticas de intervención en materia de justicia restaurativa en el ámbito judicial y comunitario, como he dicho, y que lo que busca es formar a personas facilitadoras o facilitadores de estos procesos de justicia restaurativa. Es decir, aquellas personas que constituyen los nexos, las maneras de unión entre estas tres patas que acabo de comentar, ¿no? La víctima, el victimario y la comunidad, y que de alguna manera imaginan los procesos, los crean, los gestionan, ponen de acuerdo a la gente, llegan a acuerdos y plantean, digamos, dentro de este delicado equilibrio en justicia, pues la satisfacción de todos estos intereses, ¿no? Hay un enfoque legal, como digo, hay un enfoque psicosocial, hay un enfoque comunitario y hay una demanda de esto institucional en Navarra a través de la ley foral que acabo de comentar. Y lo que va a generar es una serie de salidas profesionales a estas personas, ¿no? En materia de justicia y de mediación, también de intervención social, todas las ONGs de un tercer sector en un ámbito preventivo de violencia, también en el ámbito penitenciario y a través de la facilitación y participación en diferentes técnicas, ¿no? Que son círculos restaurativos, encuentros interpersonales, conferencias, el ámbito educativo, el ámbito de trabajo social, o sea, una serie de ámbitos que se abren en Navarra a través de, además de una estrategia donde la pata, digamos, académica también tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a hacer este diploma, este título propio, con 47 personas implicadas, ¿eh? Y era la primera vez que se hacía y por lo tanto tiene muchísima importancia porque de una u otra manera todas estas personas que van a entrar en este diploma que acaba de terminar, eh, digamos, constituyen el núcleo duro de lo que va a significar la posibilidad o no de tener recursos humanos para poder proyectar esta política pública, ¿no? Con vocación de continuidad. Si no tenemos personal formado, si no tenemos esa primera promoción claramente formada con rigor y además con competencias, no vamos a poder tener esas herramientas desde el ámbito de las políticas públicas ni de la educación para poder plantear, digamos, continuidades, ¿no? Y por lo tanto ahí hubo una reflexión por mi parte y también compartida en el entorno de la Dirección General de Justicia y en la universidad, que necesitábamos evaluar la propia diplomatura al nivel de calidad exigible y también los patrones que se podían detectar en habilidades y competencias de las personas formadas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto lo hablamos con María, bueno, nos pusimos todos y todas manos a la obra y diseñamos un pequeño ámbito de intervención que se basaba en una serie de principios que vienen desde la voluntariedad de las personas, de las 47 personas inscritas en este tema, a quien se les explicó en qué iba
a consistir esta evaluación y para qué se hacía, se planteó con total confidencialidad. En el caso de que estas personas no quisieran de alguna manera hacer o entrar en el proceso o no quisieran compartir los resultados de los informes individualizados, se lo podían quedar para sí mismos, para sí mismas. Pero bueno, pues tenía su interés de alguna manera poder evaluarlo en conjunto, ¿no? Y también se les transmitió. Se involucró a la institución, a la universidad pública, y se hizo utilizando tiempo docente porque entendíamos que era una parte importante de la propia impartición de la diplomatura, ¿no? Porque les daba un retorno a las propias personas estudiantes y también a la propia institución. Y además nos comprometimos a devolver los resultados al alumnado en su forma individual, pero también, digamos, colectivamente en cuanto a los resultados generales, ¿no? Como así se hizo. Entonces, bueno, comparto simplemente algunos datos de estas 47 personas, no todas acudían. Se hicieron un total de 25 informes, más uno grupal, y es verdad que, como se ha planteado anteriormente, bueno, la inteligencia artificial te puede generar un informe a partir de un texto libre, pero nosotros también aprovechamos que ese texto nos podía dar información más cualitativa. Entonces planteamos una serie de preguntas que nos servían para recoger la información cualitativa de los alumnos y a su vez para poder generar los informes correspondientes por parte de Humaneye. Y se hizo de las dos maneras, lo cual fue bastante interesante, porque luego comparamos también lo que sale en los informes individuales con algunas de las expectativas por las cuales se preguntaba expresamente a los alumnos y alumnas de cómo se ven y cómo se ven ellas y ellos como facilitadores o facilitadoras, ¿no? Y en cuanto a las competencias que creen que tienen o las herramientas que quieren desarrollar, ¿no? Su plan de acción. Hubo una serie de resultados, no comparto obviamente todo porque bueno, sería mucho más largo que el tiempo asignado, pero sí que se detectó de entre toda la gente que se había apuntado a esto algunas cosas llamativas. Entre ellas un alto compromiso con los demás, como corresponde, una baja vulnerabilidad al estrés, que es muy interesante a la hora de plantear procesos, ¿no? Sobre todo en situaciones en que las personas vienen, digamos, con problemas, muchas veces con problemas serios, ¿no? Y no se plantearon áreas concretas de mejora, digamos, en cuanto al grupo, ¿no? Sí que había una prevalencia muy grande de mentalidad abierta en cuanto a independencia de juicio, valores, o sea, de gente creativa en ese sentido, y por lo tanto eso era muy, muy positivo, con unas habilidades de responsabilidad y sentido del deber muy, muy altas, cordialidad, asertividad y búsqueda de emociones, también altruismo, franqueza y empatía, y cierta ansiedad social, ¿no? Por mejora digamos, del entorno. Lo cual nos hizo albergar, y lo digo así claramente, cierta esperanza, en el sentido de que estábamos tratando con gente que sí que efectivamente estaba teniendo las herramientas adecuadas o en la dirección adecuada para desempeñar un trabajo delicado como era el que se estaba pidiendo, ¿no? En cuanto a las motivaciones que plantearon, de las 11 respuestas que después se recogieron, había, digamos, un acuerdo alto con los resultados, y una alta probabilidad de recomendar, digamos, este recomendador también de Human AI. Y algunas de las respuestas las pongo aquí porque son significativas, ¿no? A las personas en general les hizo entrar en un proceso de reflexión personal que no se habían hecho hasta entonces y que es, digamos, muy necesario. Y aquí entra un poquito en fondo y forma. La persona que facilita dentro de conflictos interpersonales o conflictos grupales también tiene sus sesgos. Y es muy importante conocer y conocerse cuáles son los sesgos de cada una de las personas para poder desempeñar ese trabajo
digamos, con cierta imparcialidad, vamos a llamarlo así para no entrar en cuestiones más técnicas, ¿no? Y por lo tanto fue muy interesante que mucha gente nos dijo que esto le había ayudado a reflexionar, a pensar en las herramientas que tengo y las que no tengo, a ver cuáles son sus aptitudes, a ver cuáles son sus debilidades, tener información detallada sobre eso y ámbitos de mejora. Es decir, la mayoría de la gente fue muy honesta en ese sentido de plantear, bueno, pues esa especie de reflexión interna, ¿no? Sobre lo que uno es o lo que uno cree ser, ¿no? Y en ese sentido, pongo ahí al final que hubo una persona que decía, no estoy de acuerdo con la valoración, ¿no? Porque esto también pasa. Pasa que las personas cuando se les plantea esta devolución en relación a las competencias que cree tener, a veces, bueno, pues mantienen discrepancias por esa disonancia interna entre lo que es y lo que cree ser. Y esto también hay que gestionarlo, ¿eh? Y hay que gestionarlo de una forma honesta, creo. Luego, si queréis, entramos en esto, junto con la herramienta que se planteaba por parte de Humana y de María en este sentido. Pero esta respuesta también nos dice algo sobre la persona, ¿no? Sobre sus capacidades o las capacidades que cree tener y también con la capacidad que tiene de modificar su propio pensamiento, su propia percepción sobre sí mismo, ¿no? Habría muchísimas más cuestiones que se pueden plantear en este sentido. A ver. Ya está. En este sentido, pero seguramente, bueno, pues me alargaría muchísimo porque ya son temas muy cualitativos. Simplemente decir una cosa que es muy interesante, plantear la comparativa entre el resultado del informe que viene de Humaneye y las contestaciones que la misma gente, los mismos alumnos y alumnas dan sobre sus percepciones, sobre sus capacidades y sus herramientas, ¿eh? Y eso además nos da a nosotros una evaluación. Y por acabar, también nos ha permitido evaluar a los evaluadores, es decir, a las personas que hemos dado la docencia en este sentido y saber en qué puntos tenemos que acertar y en qué puntos tenemos que mejorar. Obviamente, si tuviéramos la capacidad de seguir haciendo en sucesivos diplomas todo este planteamiento, yo no tengo ninguna duda de que los resultados a los que llegaríamos serían muy interesantes a la hora de ir viendo el proyecto en perspectiva y viendo cómo evoluciona, ¿no? Sin más, Mil agradeciendo gracias, nuevamente, Eduardo. pues esto Mil sería lo que gracias. podría Mil aportar. gracias. Os tengo que ir dando paso porque nos hemos comprometido a un timing. Yo sé que esto da para profundidades y para horizontalidades enormes, pero a ver si nos queda ese ratito al final para efectivamente hacer un pequeño coloquio, ¿vale? Ahora doy paso a Belén Goñi. Es en este caso un proyecto muy transversal a toda una universidad. Estamos hablando del Innovation Factory, de la parte de emprendimiento e innovación que trabaja no solo con alumnado, en este caso. Belén es la directora del Innovation Factory, que no recuerdo cuántos años tiene, ahora nos refrescarás, en la Universidad de Navarra. Y bueno, han integrado la medición de competencias en sus programas de emprendimiento. Hay algunos programas más específicos y otros mucho más amplios y que potencian mucho la diversidad y la creatividad que eso genera. Así que, Belén, te doy paso para que nos cuentes un poco cómo trabajáis, qué utilidad le habéis visto a esto, cómo lo perciben los alumnos. Adelante, Belén. Muy bien, muchas gracias por invitarme y saludos a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya al de Australia no sé qué decirle. Y entonces yo pertenezco a la Universidad de Navarra, a una unidad que se llama Innovation Factory, que se dedica a todo lo que es emprendimiento e innovación para toda la universidad. Nosotros no dependemos de una facultad, sino directamente de rectorado. Y nos ocupamos tanto de todo lo que son spin-offs y generación de empresas a partir de resultados de investigación, pero también de hacer más emprendedores e innovadores a los alumnos. Entonces tenemos programas de todo tipo. Una mañana en el hackathon para el que quiere probar, un mes para el que ya quiere hacer un poco más, un año, etc.
Y tenemos un programa especial que son los GPs, que yo no he traído presentación, pero como tengo aquí una pizarra al uso, voy a escribirlo aquí. Vas a optar por el viejo método. Eso, ¿vale? Esto no lo había visto nunca, Belén, en un webinar usar una pizarra. Esto es cutre, porque además se ve en contrario, pero bueno, es por deciros que ese programa, que es Global Programming Innovation and Entrepreneurship, pero que solo tiene de inglés el título, y todo el mundo le llama el GP y los GPs, ¿vale? Los que lo hacen. Entonces es un programa de 3 años que se hace a la vez que un grado y mezcla alumnos de todas las facultades, o sea, hay médicos, hay ingenieros, hay de todo. Y entonces nosotros hemos querido en este programa que está específicamente enfocado en emprendimiento e innovación de una manera práctica, que se hace a la vez que un grado para que la gente no solo sepa de emprendimiento, sino de emprendimiento y de un conocimiento técnico que le da su grado, y mezclando distintos perfiles, que es lo que luego va a ocurrir a la gente cuando vaya a la vida real. Durante el programa hacen distintos proyectos, unos 5, el último el que ellos quieren, los demás nosotros les vamos cambiando de equipo, les vamos cambiando de tipo de programa, pues si puede ser digital. Este año, por ejemplo, unos han tenido que hacer marketplaces, otras veces es un producto físico y de distintos sectores, ¿no? Para que prueben diferentes cosas. Y una de las cosas que nosotros vimos con todos ellos, y porque son perfiles muy diversos, es que queríamos ayudarles a desarrollar sus competencias, en este caso, emprendedoras. Entonces, definimos una serie de competencias emprendedoras. Nos ayudó mucho Humaneye porque ellos tenían, digamos, evidencia científica de algunas, como que positivamente digamos, afectaban al emprendimiento y la innovación, y luego metimos algunas otras que a nosotros pues, nos parecían también, aunque no fueran críticas, sí que recomendables. Entonces, lo que hicimos con todo esto fue medirlas y ayudarles a desarrollarlas. Entonces, cuando llegan en primero, como muchos, además de hacer primero de GP, hacen primero del grado que sea, y muchos pues acaban de dejar su casa, muchos acaban de cruzar el charco, como decimos nosotros, y vienen de Allende los Mares. Entonces, el primer año no se las medimos porque les dejamos que se sitúen, ¿no? Creemos que todavía están muy sin hacer y que están cambiando muchas cosas en sus vidas, y esperamos al segundo. Entonces, en segundo, nada más llegar, nosotros les medimos las competencias emprendedoras con la herramienta de Humaneye, que nos gusta mucho porque impide el sesgo, es decir, ellos antes utilizábamos alguna otra de las que hay por ahí para emprendimiento, pero claro, esto cambiaba mucho cómo se veían ellos, ¿no? Incluso aunque tuvieran una posibilidad de que también les evaluara alguien que les conoce o su familia, cada uno les conocía en ámbitos diferentes y esto no nos daba mucho juego. Entonces, Humaneye nos gustó primero porque medía las de emprendimiento e innovación y porque ellos no podían sesgarlas. Entonces, las medimos en segundo, al inicio de segundo, y una vez medidas les pedimos, es voluntario, o sea, el que no quiere y no quiere jugar a esto, pues allá él, no se las mide. Y entonces luego lo que les decimos, que es lo importante más allá de medirlos, es dime en qué quieres trabajar. Nosotros siempre les decimos que lo importante es que se conozcan, y siempre insistimos en que las debilidades hay que dejarlas a un nivel que no moleste, pero que lo importante es centrarte en tus fortalezas. En primero sí que han trabajado mucho la importancia del equipo, entonces también lo que les decimos es: vas a trabajar en equipo, seas emprendedor o seas innovador, y es bueno que sepas qué puedes aportar tú al equipo y de qué te tienes que rodear para un poco compensar eso que tú no haces tan bien. Entonces lo que hacemos es que trabajen la competencia que ellos quieren y les ayudamos a hacer un plan y a desarrollarlo. Y después, al final de tercero, las vuelven a medir. Y entonces ellos mismos ven la evolución que han tenido, por supuesto, en la que hayamos trabajado y en otras. Y por supuesto, no creemos que esa evolución sea solo por el GPI, porque es que están en la universidad, es decir, tienen acceso y han vivido muchas otras cosas, pero sí les permite un poco salir al mercado con ese más conocimiento de sí mismos.
Y a nosotros llevamos poco tiempo, o sea, se acaba de graduar la segunda promoción, ¿vale? Innovation Factory tiene 10 años y este programa tiene 4. O sea que es un programa pequeño y que lleva poco tiempo. Pero después de medir a todos los alumnos durante estos años, sí que vemos algunas cosas que les pasan a todos, ¿no? Porque en Humaneye, esa araña, ¿no?, que te da resumen midiendo las competencias, pues cuando la miramos de cada uno de los alumnos, pues unos son rombos, otros son rectángulos, otros círculos, otros pentágonos, prismas inimaginables. Cada alumno es un mundo. Pero lo cierto es que cuando los pones a todos juntos, ves que hay sitios en donde casi todos ¿no?, tienen ahí una menor competencia. Entonces, también eso nos lleva a modificar un poco el programa para atender esas cosas que globalmente son un poco problema de todos, ¿no? Por ejemplo, pues hay algunas cosas que son típicas de los universitarios actualmente, ¿no? El tema, pues, de la ansiedad o estos temas que han surgido después de la pandemia, pero hay otras, por ejemplo, la confianza en sí mismos, que nos sale siempre un poco baja. Bueno, pues vamos a trabajar dentro del programa y en las cosas que hacemos el programa además de lo que individualmente cada uno haya decidido trabajar. Y esto es globalmente lo que hacemos. Y entonces, bueno, pues la herramienta de Humaneye pues nos viene de lujo para realmente poder avanzar y sobre todo para poder ayudar a los alumnos en este ámbito concreto de emprendimiento e innovación, aunque es verdad que, estas cosas sirven para todo, ¿no? No solo para el emprendimiento e innovación, porque muchas de esas competencias son competencias, tener la mente abierta y ser curioso, pues viene bien para un montón de cosas y no solo para el emprendimiento y la innovación. Y eso es todo. Mil gracias, Belén, mil gracias. Vamos un poquito justos de tiempo y nos queda Andrés. Yo, bueno, si no, respetaremos lo comprometido y trataremos de dar respuestas si hubiera preguntas en su momento. Andrés, lo tuyo es la empleabilidad multigrado en una universidad de tercera generación. Creo que eso nos lo vas a explicar. Humaneye es una herramienta de tercera generación, que así se llaman. Así que nos hace un especial gracia esta alineación. Andrés es el director de dos maestrías, la gerencia de la innovación y gerencia estratégica en la Universidad de La Sabana. Es profesor, es investigador, es asesor en temas de estrategia, innovación, creatividad, economía circular. Enhorabuena por el paper de la semana pasada, sobre perfil emprendedor que acaba de ser publicado. Y bueno, desde vuestro proyecto de universidad de tercera generación, Andrés, puedes compartir vuestra experiencia, para qué os Vale. está sirviendo, qué es lo que habéis obtenido, por qué lo queríais hacer. Cuéntanos, Andrés. Bueno, hola a todos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. La presentación, vale. Bien, la idea en este punto es contarles un poco cómo ha sido o cómo fue ese proceso de utilización pues de toda esta herramienta de Humaneye y cómo manejamos el piloto. En este caso, quisiera ir, digamos, desde la estrategia de la universidad hasta la implementación de este piloto. En ese caso, dame un segundo. Lo primero que habría que decir es que nosotros desde 2018 desarrollamos un plan estratégico llamado Expedición Unisabana U3G. El U3G es Universidad de Tercera Generación en el sentido en que ya no queremos ser solamente de docencia, primera generación, solo de investigación, segunda generación, sino que queremos tener un impacto tangible en la sociedad, volcarnos a traer soluciones concretas y por eso hablamos de una universidad de tercera generación. En ese momento, en 2018, se planteó esa visión común de ser una universidad humanista con impacto tangible en la era digital y buscando ser de tercera generación, ¿vale? Esto es muy importante porque bajo este marco es que nosotros hemos desarrollado este piloto y seguiremos explorando este tipo de herramientas y nuevas tecnologías que van a ayudarnos, ¿no?
También con esa determinamos una ventaja competitiva, como una experiencia humanizadora y flexible en la generación de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de este direccionamiento estratégico también fue muy importante la determinación de 5 grandes prioridades estratégicas, dentro de las cuales se encuentra el portafolio ágil, el aprendizaje unisabana, la investigación U3G, la organización innovadora y la ciudadanía inspiradora. Y es en este marco de las prioridades en donde nos casa muy bien este trabajo con Human porque nosotros con esto podemos entrar en esa onda de organización innovadora, tener un sello de ciudadanía inspiradora para nuestros estudiantes, certificando el desarrollo de esas competencias socioemocionales y lograr medir de una manera mucho más tangible el aprendizaje unisabana que queremos hacer y el trabajo pues de nuestro portafolio, y asimismo realizar investigación con base en todos estos hallazgos que nos da las herramientas que nos ofrecen. Desde aquel entonces, no, esto ya es desde 2021, 22, se desarrolló el programa Symphony. Este programa Symphony es un ecosistema que busca promover las competencias para el trabajo y la empleabilidad, pero ese programa Symphony se da desde primer semestre que entran los estudiantes hasta ya sus prácticas, salida al mundo, ¿no? Al mundo laboral y posterior regreso a nivel de posgrados. En ese sentido, ese programa Symphony está en cabeza de Alumni Sabana, y dentro de ese programa Symphony se realizaron ya varios estudios, pero estudios de tipo clásico, con encuestas, con entrevistas largas, sesgadas, con un entrevistador y con un chico ahí al frente. Entonces el chico, quién sabe qué estará pensando para conectar con ese profesor. Entonces aparece en ese momento la necesidad de una herramienta mucho más flexible, más activa, más cercana a los estudiantes, y en ese punto llega una solución de innovación abierta, y es que en el marco de un proyecto que se llama EULAC, donde se promueve compañías europeas que vengan a Latinoamérica a ofrecer, digamos, sus tecnologías y compartir, incluso mediado por el IES, pues entramos nosotros a participar y realizamos un piloto con 303 estudiantes de grado de 25 carreras nuestras, ¿no? En donde se aplicó esta herramienta y logramos obtener unos aprendizajes muy interesantes desde el punto de vista de los alumnos. Luego, ¿no? Digamos, haciendo toda la síntesis, es muy interesante porque vemos que los chicos tienen un proceso de autoconocimiento al realizarlo, es como mucho más auténtico, utilizan su propio lenguaje, aprendemos del lenguaje de ellos, de los estudiantes, hay una retroalimentación personalizada, visual, con gráficos, ¿no? Con telarañas que nos permiten mostrarlo mucho mejor. No solamente diagnosticamos, sino que hay planes de mejora. Logramos que tener herramientas para hacer tutorías y mentorías especiales para cada uno de los chicos. Cada chico puede tener su propia guía de qué debe hacer para mejorar, y esto nos sirve para evidenciar el estudiante que estamos presentando ante la sociedad, ante las organizaciones. Desde el punto de vista de la gestión universitaria, fue muy interesante descubrir que tenemos diagnósticos bien estandarizados, que los podemos analizar por diferentes niveles: el individuo, el grupo de estudiantes, cierto grupo de estudiantes por semestres, por programa, por institución, por facultades. También tenemos comparaciones rápidas, por ejemplo, entre grupos. Este fundamental, detección temprana de riesgos psicoeducativos, entonces se generan de una vez las alertas, podemos trabajar de manera especial con ellos, y a la vez podemos tener una herramienta que desde el grado, ¿no? Desde el pregrado, desde que entran a la universidad, podemos hacerle todo el seguimiento en su vida profesional e incluso en sus posgrados. En general, esta fue una herramienta que nos ha servido muchísimo, nos ha puesto a pensar, y se sale
de lo tradicional y creo que nos mete en ese mundo de universidad innovadora en este campo. Caramba, Andrés, ejercicio de síntesis extraordinario que te agradezco infinitamente para que cumplamos los tiempos. Yo quería haceros alguna pregunta, pero como tenía vinculación con la IA en general, que ahora mismo es, como sabéis, generativa, y no solo sobre los modelos de lenguaje, como creo que no vamos a llegar a tiempo, si os parece, voy a hacer un mini cierre y continuaremos esta conversación en LinkedIn o si hay aclamación popular, haremos otro día, otro webinar solamente para hacer un coloquio y para conversar. Me he quedado con palabras clave, competencias, acompañamiento a lo largo de la vida, personalización, autoconocimiento, reflexión, espíritu crítico. En tiempos de IA todos queremos espíritu crítico, ¿verdad? Y entonces, gran tema. Centrados en las fortalezas, una metodología que les permite ser más naturales y evitar sus propios sesgos, la importancia de tener más datos cualitativos además de los cuantitativos y la necesidad de tener evidencia, que como sabéis, además, esto permite no solo el trabajo con los estudiantes, sino efectivamente obtener evidencia para investigar y para, de alguna manera, condicionar programas, adaptarlos y demás. Yo en este momento os voy a decir que os lanzamos una mini encuesta de cierre que os vamos a agradecer a quienes estáis participando que completéis. Creo que son 3 preguntitas. Es algo rapidito, creo que estará en el chat o se estará apareciendo en la pantalla para que tengamos la mejor información posible y nos podamos acercar a vosotros si lo estimáis. La grabación nos va a llegar a todas las personas que os habéis inscrito. Tengo que hacer un agradecimiento muy especial a las 4 personas que nos acompañáis. Gracias Luz, gracias Eduardo, gracias Belén, gracias Andrés. Os he tenido que llevar así con el tiempo, pero es que creo que en una hora quizás teníamos que habernos expandido un poquito más. Por supuesto, gracias a los participantes, os mantendremos al tanto de nuevos webinars y no puedo cerrar este webinar sin dar las gracias al equipo. Que como siempre ha trabajado duro para que todo esto salga bien y son absolutamente relevantes para que todo fluya, ¿no? Como ha fluido.